Buenas tardes, gracias por acompañarme en esta sesión de aprendizaje sobre hongos medicinales. He intentado hacer el webinar muy práctico para que cuando acabe no solo entendáis muy bien los mecanismos por los que los hongos nos pueden ayudar, sino que también tengáis los criterios claros para que no tengáis dudas de cómo puede integrar la micoterapia en vuestra práctica clínica, de modo que os permita obtener los mejores resultados que sea posible. Mi objetivo de esta charla es bastante simple. Y es que después de estas 2 horas de formación os venga a la cabeza rápidamente cuáles son los hongos que son más adecuados para algunos de los trastornos de salud que son más frecuentes. He querido enfocar este webinar en ejes fisiopatológicos porque creo que así es como va a resultar más fácil aplicar la micoterapia. Lo que quiero es que tengáis la seguridad de que habéis seleccionado bien el hongo según sea vuestro objetivo. Si es la inmunomodulación o si se quiere priorizar tratar la mucosa digestiva o queréis mejorar la microbiota. Si queréis mejorar el soporte energético. Además de que vais a saber combinar los hongos medicinales con algunas plantas medicinales y algunos micronutrientes que tienen bastante sinergia. La idea básicamente es que tengáis más herramientas para acompañar mejor a vuestros pacientes, especialmente en infecciones recurrentes, ¿no? Bueno, aparte de infecciones recurrentes, también la fatiga crónica, ¿vale? Esta es una de las grandes trastornos en las que nos puede ayudar los hongos. Y aparte de infecciones, tenerlo también en cuenta cuando tenga un paciente con COVID persistente o que tenga trastornos metabólicos. También podemos considerarlo en la prevención de efectos secundarios de tratamientos que son más agresivos. Aquí vendría muy bien utilizarlos como coadyuvantes. Lo que vamos a ver primero es qué hacen realmente los hongos medicinales con respecto a la inmunidad, pero también respecto a la inflamación, la microbiota, el metabolismo energético y el sistema nervioso. Después vamos a asociar cada hongo a uno o dos ejes clínicos que consideramos que son prioritarios, porque creo que así es como se puede asimilar mejor la información, ya que como uno mejor aprende, ya sabéis que es por asociación. Y por último, vamos a ver protocolos para que de manera práctica sepáis cuáles son las dosis que se suelen utilizar, la duración, qué parámetros clínicos o analíticos tendría sentido monitorizar, ¿no? Para ver si vamos bien o habría que hacer algún tipo de ajuste. Os tengo preparados también para el final de la masterclass una dinámica que creo que os va a gustar, no solo porque va a ser más amena, ¿no? Que tan solo escucharme a mí soltar el rollo, sino porque va a poner a prueba si habéis interiorizado la información que os he dado y además me va a dar la oportunidad de poder profundizar aún más en cómo puede ayudar cierto hongo específicamente para algunas enfermedades, ¿no? Que va a complementar muy bien la información que os habré dado previamente. Si os surgiera cualquier duda, ¿vale? Pues podéis dejarla en el chat en cualquier momento. Bueno, vamos a arrancar ya con el webinar, ¿no? Para que veáis por qué un hongo no es tan solo un principio activo, sino que realmente una combinación compleja de biomoléculas que tienen dianas clínicas distintas, ¿no? Y como eso se traduce, vaya a ver que esto va a modificar las decisiones terapéuticas cuando tengamos un paciente como el que os voy a comenzar ahora presentando. Bueno, pues para que todo lo que veamos sea más fácil de recordar, vamos a seguir el caso de Marta. Es un ejemplo basado en casos que os llegan seguro continuamente a vuestra consulta. Marta tiene 42 años, es enfermera y tuvo una infección por COVID en el 2021. Desde entonces dice que, por lo que dicen muchos pacientes, ¿no? Después de haber pasado por el COVID, no ha vuelto a ser el mismo. Esto es importante porque es que, si lo pensamos, Marta no viene con un síntoma aislado, ¿no? Viene con un patrón que además coincide con los síntomas persistentes que más se asocian al síndrome post-COVID. Por un lado, pues la fatiga persistente, niebla mental, que ya de entrada nos hace pensar en que hay una disfunción de recuperación. Casi seguro en estos casos hay una disfunción mitocondrial. Que es que no se trata simplemente de un simple cansancio, ¿no? Y además, por otro lado, Marta tiene más cefalea de las que ya tenía antes y hay una tendencia a las infecciones respiratorias recurrentes, ¿no? Todo esto ya le está dando pistas de que su sistema inmune está siendo más vulnerable y no está respondiendo de manera adecuada. Y a todo esto se le suma
que sufre estrés de manera continua, como la gran mayoría de nosotros, tiene mala calidad de sueño, también tiene algo de sobrepeso y un estado de ánimo más bajo. Es la típica combinación de síntomas por las que los pacientes acaban sintiéndose desbordados y que hacen que tengan más propensión incluso a desarrollar depresión, ¿no? Aunque es cierto que esto en gran medida también es por la neuroinflamación, ¿no?, que suele acompañar la inflamación de bajo grado crónica. Y en pacientes que tengáis con cefalea y neblina mental, no dudéis de que posiblemente estén afectados por neuroinflamación y por eso bajar la inflamación del sistema nervioso central también debería ser uno de vuestros objetivos terapéuticos. He traído el caso de Marta, ¿no?, con un hilo conductor porque es un caso ficticio, pero sé que muchos de vosotros es que continuamente seguro que habéis perfiles muy parecidos en vuestras consultas y aquí es donde la micoterapia clínica creo que puede resultar muy útil. No se trata de patar un hongo, ¿no?, y esperar, vamos a ver qué pasa. Realmente lo que se trata es de decidir qué objetivo es el que vamos a perseguir primero. En el caso de Marta, por ejemplo, pues la pregunta sería, si solo pudiéramos priorizar uno o dos aspectos de su salud en una primera fase, ¿no?, de tratamiento, ¿cuál elegiríamos para que su organismo empiece a recuperar la capacidad de adaptación? La inmunidad de su mucosa, ¿no?, para reducir la recurrencia de sus infecciones, o preferimos reducir primero la inflamación y la fatiga, o quizás queremos priorizar a mejorar su sueño y el estrés, ya que al fin y al cabo son moduladores centrales de todo lo demás. Esa forma de pensar es la que quiero que os llevéis hoy. Y también quiero que os fijéis en otra cosa, que Marta es profesional de salud. Esto suele implicar que va a tener una exposición más frecuente a patógenos. También ya sabes que tienen distintos horarios, ¿no?, por sus turnos de trabajo, y todo esto pues va a perjudicar aún más el sueño y aumentar el estrés. Además de que este tipo de pacientes se acostumbra a convivir con el malestar, ¿no?, de esta situación y lo acaban tolerando, ¿no?, o aceptando. Y esto hace que muchas veces consulten tarde, ¿no?, cuando es que están ya agotadas y ya no pueden aguantar más esa situación. Por eso, a lo largo del webinar, voy a ir volviendo a este caso para enseñaros cómo planteo yo un abordaje escalonado, realista y medible. Vamos a ver qué es lo primero que queremos que mejore, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo monitorizo en la práctica y cuándo me planteo cambiar de estrategia? Si al final de la sesión os sentís capaces de construir ese mapa mental con pacientes como Marta, bueno, pues entonces la masterclass creo que habrá cumplido con su objetivo. La micoterapia consiste en el uso medicinal de hongos medicinales, preferentemente en forma de extractos bien caracterizados y estandarizados, como coadyuvante dentro de un plan clínico. Para entender por qué pueden tener efectos biológicos tan interesantes, hay que recordar una idea que es clave, y es que los hongos forman parte de un reino propio. Fungi no son plantas. Esto no lo digo porque sea una curiosidad académica, ¿no?, sino que es parte de la explicación de su bioactividad. Son heterótrofos, ¿no? Esto quiere decir que los hongos no fotosintetizan, ¿no? Y además tiene una pared celular que es muy rica en quitina y otros polisacáridos estructurales. Comento esto porque esa pared, que decía que tenía quitina, es especialmente relevante porque, bueno, he dicho que tiene quitina, pero aquí también es donde están los betaglucanos y otras fracciones del hongo que cuando se administra de forma adecuada pueden interactuar con receptores del sistema inmune innato y modular la respuesta. Aquí hay un punto importante para vosotros como profesionales, y es que en micoterapia no buscamos estimular el sistema inmunitario de manera inespecífica, ¿no? Porque eso que en muchos casos podría ser incluso peligroso, ¿no?, o contraproducente. Por eso lo que buscamos con la micoterapia realmente es la inmunomodulación, ¿no?, que es muy distinto. Por eso no están contraindicados para enfermedades autoinmunes, incluso en muchos casos nos pueden ayudar, ¿no? Al fin y al cabo lo que queremos es apoyar al sistema inmunitario
para que haya una respuesta más eficiente, más regulada, ¿no? A la vez que mejoramos la resiliencia frente a infecciones de repetición e incluso también es que puede ayudar en la inflamación de bajo grado. Seguramente ya habéis escuchado que los hongos históricamente se han valorado por sus propiedades medicinales además durante varios siglos ya, ¿no? Sobre todo en Oriente. Pero aunque la tradición nos orienta, valga la redundancia, ¿no? Pero lo que realmente nos interesa es entender qué compuestos tienen, qué vías fisiológicas son sobre las que actúan y sobre todo en qué paciente tiene sentido plantearlo. Por eso, a partir de aquí, vamos a trabajar con un grupo de especies, ¿no? Que son las que considero que son clave porque son unas de las que más se usan en la práctica clínica. Hoy os vais a hartar de escucharme sobre el reishi, la melena de león, el cordyceps, el coriolus, y también os voy a nombrar, porque también es importante, el trametes versicolor, el shiitake y el maitake. Bueno, también realmente os voy a nombrar luego muchos otros hongos, ¿no? Que son interesantes, pero os he querido resaltar estos que he nombrado porque al fin y al cabo son los que más se utilizan y además que son los más importantes, ¿no? Porque son los que concentran más familias de compuestos que además, os decía antes, que tienen dianas muy distintas. Quiere decir que tienen distintas funciones y en distintas partes del cuerpo. Por un lado, tenemos los beta-glucanos. Seguramente todos vosotros los conocéis muy bien porque, bueno, es bien conocido el papel que tiene sobre la inmunidad. Por otro lado, están los terpenoides, ¿no? Bueno, los terpenoides y los triterpenos. Esto a lo mejor lo habéis escuchado, si habéis escuchado antes hablar sobre el reishi, pues resalta estos compuestos en el reishi. Pero bueno, aparte de estas sustancias, también hay otras que tienen acciones sobre la inflamación y el estrés oxidativo, e incluso tienen función neurológica. En la diapositiva anterior os definí la micoterapia como una herramienta clínica basada en extractos bien caracterizados. Aquí quiero que entendáis el porqué de esa insistencia y es que los hongos medicinales, el efecto no depende de un principio activo único, ¿no? Sino de familias de biomoléculas. Por eso os voy a comenzar a explicar dos de las familias más importantes, ¿no? Los beta-glucanos y los complejos polisacárido proteína, como PSK y PSP. Estos son los más importantes. Vamos a empezar ahora a hablaros de los beta-glucanos, especialmente, aunque diga beta-glucanos, y del que quiere hablar es del beta-1,3 con ramificaciones 1,6. Son muy característicos de la pared celular de muchos hongos. Lo que hacen estos beta-glucanos es que cuando llegan a nuestras mucosas, el sistema inmune innato los reconoce como patrones microbianos y esto activa a los receptores de reconocimiento, sobre todo DEPTIN-1 en células inmunitarias como macrófagos y células dendríticas. Dependiendo del beta-glucano, ¿vale? Aunque todos los hongos lo tienen, al final hay diferencias. Por eso también puede cambiar el tipo de señalización, ¿no? Y pueden activar otros receptores distintos. Lo que se consigue, al fin y al cabo, con esta interacción, ¿no? Con estos receptores, no es que suban la defensa, ¿no? Así de manera indiscriminada, sino que realmente lo que se consigue es la inmunomodulación, es decir, mejorar la eficiencia de la respuesta innata. Y con esto, pues bueno, vamos a favorecer una fagocitosis que sea más competente, ¿no? Y modular la producción de citoquinas para que no se produzca una inflamación en exceso. Y aquí aparece un concepto que creo que conviene que tengáis presente porque conecta muy bien con perfiles como el que hablaba, ¿no? Como el de Marta, y es el llamado entrenamiento de la inmunidad innata, que se asocia a una reprogramación funcional del sistema innato cuando es sometido a ciertos estímulos. Y en cuanto a los resultados clínicos, pues si miráis la bibliografía,
que he puesto en la diapositiva, veréis que hay revisiones y metaanálisis en humanos donde se ha estudiado el impacto que tienen los betaglucanos, específicamente en infecciones respiratorias altas, eso sí, en una población sana. Hay indicios de que hay una reducción de la incidencia o de los síntomas en algunos contextos. El problema es que hay heterogeneidad por tipo de producto, dosis y población, ¿no? Y con fatiga ocurre algo parecido. El metaanálisis que hay, que es más reciente, lo que sugiere es un efecto pequeño, moderado, ¿no? En la sensación de fatiga, de nuevo aquí, personas sanas. Pero también subraya que hacen falta más ensayos y mejor homogeneidad de intervenciones para realmente para poder sacar conclusiones de peso. Esto lo comento porque si vamos a usar micoterapia en la clínica, pues necesitamos saber dónde la evidencia es más sólida y dónde todavía es preliminar. La segunda familia que aparece aquí son los complejos polisacárido-proteína de Trametes versicular. Realmente lo que va a sonar es el nombre de Coriolis. Lo que pasa es que he nombrado el nombre actual, por eso pero es que tengo tendencia a decir trametes, pero cuando diga trametes es lo que antes se llamaba Coriolus, y bueno, antes y se sigue llamando Coriolus. Bueno, a lo mejor lo conocéis por cola de pavo, ¿no? Se le llama así por el aspecto que tiene, lo mismo que la melena erizium, se le llama melena de león por el aspecto que tiene aquí la cola de pavo. En general hay muchos hongos que se llaman por el aspecto que tienen. Bueno, pues aquí lo que resalta son los proteoglicanos, específicamente PSK y PSP. Estos compuestos, ¿no? Realmente se han estudiado mucho, específicamente además, fijaros en oncología. Bueno, podemos decir oncología integrativa. Pero donde más se ha estudiado, casi todos los estudios son en Asia, ¿no? Y se estudian como coadyuvantes. Y además se le da un enfoque como inmunomoduladores. De nuevo, insisto lo de coadyuvancia, ¿no? Porque por supuesto que no deberían sustituir a los tratamientos oncológicos. Tan solo deberían utilizarse como un apoyo terapéutico extra. Y lo que se debe tener muy en cuenta es que dentro de los hongos hay moléculas con perfiles que son claramente distintos. Uno se orienta más a la mucosa, ¿no? Y a la inmunidad innata y otra molécula han tenido un recorrido histórico de investigación en soporte inmunitario, pero en escenarios que son más complejos, ¿no? Por ejemplo, decía antes el PSK y PSP para oncología. Específicamente lo que se ha estudiado es como coadyuvante de la quimio y la radioterapia. Por eso, a la hora de elegir un hongo, lo primero que tenéis que hacer es pensar en qué familia de moléculas son las que queréis priorizar, porque de esto va a depender el resultado clínico que vaya a tener, ¿no? Entonces, según el resultado que queréis ver, pues deberíais seleccionar la molécula, entonces pensar qué hongo tiene más cantidad de esa sustancia bioactiva. Esa forma de razonar, ¿no? En la que evita el ensayo-error y hace que la micoterapia sea una mejor herramienta terapéutica. Cuando hablamos de betaglucanos y de compuestos polisacáridos, proteínas, no estamos hablando de activar la defensa, ¿no? Sin control, sino que realmente estamos hablando de moléculas que funcionan como señales reconocibles por nuestro sistema inmune innato. Es decir, encajan en receptores de células inmunes y ajustan cómo responde el sistema cuando aparece un reto real. Por eso me gusta la metáfora de las llaves, ¿no? Eso sí, con un matiz, porque no es que se trate de una llave que abre una puerta así a modo binario, ¿no? Es más bien una llave que ajusta un circuito, ¿no? Si el sistema está perezoso o desentrenado, puede mejorar la competencia funcional. Y si el sistema como está desregulado, que nos interesa en este caso, entonces que la respuesta sea más eficiente y menos caótica. Básicamente lo que consiguen es un entrenamiento de la inmunidad innata, porque no es que el hongo vaya a disparar
la inmunidad, es que puede favorecer que haya una respuesta mejor calibrada. Veis que hago una segunda metáfora, ¿no? En la que os pongo como si fuera un simulacro de un incendio, ¿no? Porque creo que esta analogía también os va a ayudar a entender cómo nos pueden ayudar los hongos a nivel inmunitario. Ya sabéis que un simulacro en sí no provoca el incendio, ¿no? Pero lo que hace es enseñar al equipo que en su momento se va a tener que encargar del fuego, pues que sepan cómo deben reaccionar mejor si al final ese incendio ocurriera, ¿no? En clínica, esto como se traduce es que algunos pacientes, ¿no? Especialmente con infecciones de repetición o con inflamación de bajo grado, gracias a esto acaban ganando resiliencia. Y luego aparece la otra gran familia de moléculas, como los triterpenos y los antioxidantes. Aquí ya tienen un papel más de protección tisular y de modulación de vía inflamatoria y de estrés oxidativo. Hasta ahora hemos hablado de la parte más inmunológica, ¿no? De la micoterapia, que son los betaglucanos y los complejos polisacáridos proteínas. Lo que vamos a ver ahora son las moléculas que son más lipofílicas y las moléculas que tienen un perfil más antioxidante. Estas son las que suelen explicar mejor los efectos que tienen los hongos sobre la inflamación de bajo grado, también sobre el estrés fisiológico y en general de la protección de los tejidos. Voy a empezar por los triterpenoides del reishi, ¿no? Aquí lo que destacan son los ácidos canodéricos. Como veis, el reishi no es que sea solo beta-glucano, ¿no? También tiene una fracción de triterpenoides que se asocia a efectos antiinflamatorios y antioxidantes, sobre todo esto donde se ha visto en modelos experimentales, ¿no? En animales. Pero bueno, esto sí que encaja muy bien con perfiles en los que se sospecha de que hay una carga inflamatoria. También se cree que los triterpenoides pueden tener bastante potencial antiviral, por lo menos basándonos en lo que se ha observado en estudios preclínicos. Cuando digo preclínico, ya sabéis que me refiero o in vitro o en animales, ¿no? No en humanos. Si no, me referiría a clínico. Después tenemos el ergosterol. Es el principal esteroide del hongo y destaca porque puede transformarse en vitamina D2 cuando el hongo se expone a radiación ultravioleta. Por eso esto como va a afectar muchísimo al contenido final de D2 en el producto, bueno, pues aquí el cómo se produce el hongo va a influir, ¿no? Sobre el contenido final en D2. Y esto pues nos interesa por dos motivos prácticos. El primero, porque si trabajáis con pacientes que tienen riesgo de déficit de vitamina D, conviene saber que no todas las setas ni todos los extractos van a aportar lo mismo, ¿no? Como os decía, depende de cómo se haya procesado la materia prima, el hongo, ¿no? Segundo, porque ya sabéis lo importantísima que es la vitamina D sobre la inmunidad y sobre la inflamación. Aunque esto no quiere decir que vayamos a plantear causar hongos tan solo para solucionar el déficit de vitamina D. Simplemente que tengamos en cuenta que puede ser un elemento más dentro de un plan bien diseñado. De hecho, es que como no suele ser suficiente ni siquiera de mantenimiento, ¿no? Porque para optimizar el sistema inmunitario necesitamos cantidades pero mucho mayores. De hecho, ni siquiera tomando el sol, la mayoría no llegamos a la cantidad óptima de vitamina D. Por eso yo suplementaría siempre aparte con la vitamina D3 y de hecho, por eso mismo es que más adelante voy a hablar específicamente de esta vitamina. La tercera molécula que os muestro en esta diapositiva es la ergotioneína, que a mí me gusta porque es una forma muy clara de explicar por qué los hongos no son solo tema de inmunidad, sino que también nos ayudan a luchar contra el estrés oxidativo. La ergotioneína es un aminoácido atofrado, ¿no? Lo de tío ya debería haber dado pistas, ¿no? Y lo que hace nuestro organismo es que lo capta
tenemos unos transportadores específicos, ¿no? Para captarlo. Y luego, pues, se acumula en tejidos que tienen una gran exposición al estrés oxidativo. ¿Dónde? Pues en el endotelio, ¿no? Por supuesto, en el corazón, en el cerebro. Por eso los hongos también pueden encajar cuando hay fatiga, neblina mental o en general cuando hay de manera mantenida mucha carga inflamatoria, ¿no? Como es el caso que he puesto de Marta. Ahora os voy a mostrar primero moléculas que tienen un gran impacto en el eje neurocognitivo y después moléculas que nos pueden ayudar y además bastante en el eje energía, rendimiento, fatiga. Voy a empezar por la melena de león, Ericium erinaceus. Aquí las moléculas que más resaltan son las ericenonas y las erinациnas, porque se han estudiado por su capacidad de modular las vías relacionadas con factores neurotróficos, especialmente NGF, es la abreviatura de factor de crecimiento neuronal. Y por eso se cree que puede ayudar a la plasticidad neuronal y a la neuroprotección. Por eso podría ser una herramienta interesante cuando se tiene un paciente en el que el síntoma central es la neblina mental, ¿no? O bueno, digamos la dificultad de concentración, un paciente que veamos que tiene un bajo rendimiento cognitivo o incluso que tenga un componente de ansiedad, que vemos que está ligada a una disfunción del eje estrés-sueño, pues ahí puede ir muy bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marta, ¿no? Aquí esto encaja mucho, porque la niebla mental no es que sea tan solo me cuesta pensar, ¿no? Es que suele ir de la mano de un sueño fragmentado, ¿no? También de la inflamación de bajo grado, de la fatiga. Por eso necesitamos herramientas que trabajen todo ese conjunto, ¿no? De manera global y no tan solo hay que enfocarse en tratar un único síntoma suelto. Vamos a pasar ahora al Cordyceps. Este hongo es especialmente interesante cuando el problema principal es de energía, ¿no? La energía o de capacidad de esfuerzo, hay fatiga, vemos que hay problema de recuperación. Y de hecho es que el Cordyceps se suele utilizar bastante como adaptógeno. Adaptógeno, ya sabéis que son los suplementos que bajan la hormona del estrés, el cortisol, ¿no? Por eso el córdice se puede utilizar como adaptógeno, que está orientado al metabolismo energético, ¿no? Y a la tolerancia al estrés, bueno, al estrés físico. Por eso también podría ser útil en pacientes con fatiga crónica. En general, cuando le diga estoy muy cansado, debería venir a la cabeza el córdice. Alguien que esté muy cansado y alguien que tenga a lo mejor una encefalomielitis miálgica, ¿no? O síndrome de fatiga crónica. Puede ser para lo que es la patología o en sí, o gente que está a falta de energía, ¿no? Y de hecho, aquí también podría traer a colación el caso de Marta, ¿no? Puesto es que tenemos aquí los dos síntomas, Diana, están muy claros, ¿no? Que es la niebla mental y la fatiga. Está enseñando que, aparte de la inmunomodulación, hay hongos que nos permiten trabajar de forma más dirigida. La melena de león para el eje neurocognitivo y el córdiceps para el eje energía-recuperación. El criterio clínico, ¿no? Que vamos a aplicar, ya lo veréis más adelante, esto lo voy a explicar en más profundidad, pero bueno, en general es qué vamos a priorizar primero, ¿no? ¿Con qué dosis? Y cómo medimos si realmente mejora la capacidad funcional, la calidad del sueño, la claridad mental y en general la resistencia a infecciones. Bueno, vamos a empezar aquí ya con la parte que es más aplicable a vuestra consulta. Si tuviera que resumir una de las funciones más útiles de la micoterapia a nivel de clínica, pues sería la de ayudar a que el sistema inmune responda mejor frente a las infecciones, especialmente cuando vemos infecciones de repetición o si se tienen convalescencias muy largas o cuando se tiene una tendencia, no sé, a pillarlo todo, ¿no? Con la mínima exposición.
Para esta función, de hecho, los grandes protagonistas son los beta-glucanos. Ya de hecho están presentes en varios hongos, ¿no? Sobre todo Resi, Shiitake, Maitake, también Coriolus, Pleurotus. Comentaba antes que los betaglucanos, ¿no?, actúan como señales biológicas que son reconocidas por nuestra defensa. Fijaros en los receptores que aparecen como que son claves, ¿no? Ya he nombrado antes DECTIN-1. DECTIN-1 es el principal, pero bueno, también los hongos también pueden llegar a activar a CR3 y bueno, hay algunos complejos que también incluso puede activaste el R2, pero bueno, el DECT-1 es el más importante con diferencia. Y esto es importante porque explica el porqué del efecto. Cuando un betaglucano encaja en esos receptores, no es que active todo el sistema inmunitario, ¿no?, sino que ajusta la respuesta de algunas células concretas que son las que tienen estos receptores. Por eso en la diapositiva se nombra a los macrófagos y a las células natural killers como parte de la primera línea de defensa. Y después se nombra también a los linfocitos T y B como parte de la respuesta adaptativa. Es decir, su efecto comienza con la inmunidad innata, pero también pueden influir sobre la inmunidad adaptativa. Por eso aparece el concepto de entrenamiento de la inmunidad innata. La frase clave que os tengo puesta en la diapositiva es respuesta más rápida y eficaz frente a virus y bacterias, sin hiperestimular el sistema. Por eso mismo se puede también plantear la micoterapia bueno, en los pacientes que dicen que lo pillan todo, ¿no? O que hacen cuadros que se alargan y se repiten, porque es que el objetivo no es provocar una respuesta exagerada, sino favorecer que el sistema inmune pues, esté mejor preparado, ¿no?, y que responda con más competencia cuando aparece el estímulo real. Es decir, el objetivo no es estimular por estimular, sino favorecer que haya una respuesta más resolutiva. Os he enseñado las conclusiones que se han sacado de algunos estudios. Lo podemos resumir con que la toma de los betaglucanos se ha asociado con menos infecciones respiratorias, menos días de síntomas y menos necesidad de uso de antibióticos. Y esto se ha observado en perfiles distintos, incluso en niños, ¿no?, pero también adultos y en deportistas. En la parte inferior veréis que se menciona efectos antivirales directos frente a virus respiratorios, herpes, hepatitis y COVID. Y se asocian específicamente a los triterpenos del Resi y a la cordycepina del Cordyceps. Abajo de todo, ¿no?, veréis que os he puesto para qué casos tendría sentido utilizar la micoterapia por esta función. Sobre todo en infecciones respiratorias de repetición, en personas con estrés crónico, también cuadros post-COVID y en inmunosenescencia. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que la pérdida progresiva de la eficacia del sistema inmunitario debido a la edad, donde pues, va a haber menos respuesta protectora, ¿no?, y va a haber más inflamación ya de base. Lo que pasa con los años es que baja la capacidad que tiene nuestro sistema inmunitario para responder con eficacia frente a infecciones, pero las infecciones que son nuevas, ¿no? Y por, bueno, y por lo mismo por las vacunas, ¿no? Alguien se vacuna cuando ya es muy mayor y esa vacuna ya no funciona tan bien, ¿no? Pues lo mismo pasa con infecciones que esa persona no ha tenido previamente. Esto forma parte de la inmunosenescencia y es que además a esto se le suma que suele aumentar la inflamación crónica de bajo grado. Supongo que ya habéis escuchado el concepto de inflammaging, ¿no? Es un juego de palabras en el que se suma en inglés, se suma la palabra inflamación con edad. Eso, inflammaging. Por este proceso, las personas mayores pues, tienen más tendencia a tener más infecciones y además que estas infecciones duran más tiempo, ¿no? Se prolonga y en general tienen peor recuperación. Además de que en muchos casos
es que se le reactivan virus que estaban latentes, ¿no? A lo mejor lo pilló ese virus de joven y ya de viejo es cuando se le reactiva el virus. Aquí os dejo una especie de chuleta clínica que creo que os puede resultar muy práctica. Son mis propuestas socioorientativas, ¿no? De tratamiento para cuando, bueno, si queremos, nos animamos a utilizar la micoterapia específica. En este caso, esta es la chuleta de la función inmunitaria de los hongos. Veréis que más adelante hablo de otras funciones y de otras propuestas de tratamiento. Pero bueno, estamos en la función ahora mismo una, la inmunitaria, que estas son las propuestas cuando, vamos a empezar, cuando quiero subir la defensa a modo general, ¿no? En un foco muy específico. Bueno, pues en general, si es solo para subir la defensa, pues yo me iría a los extractos de Reishi, ¿no? Por ejemplo, en personas que encadenan resfriados, ¿no? Que en general notan que su sistema inmunitario pues, no está muy fino. Eh, no es que tengan tan solo un tipo de infección específica. Bueno, pues entonces, en general, Resi, ¿vale? El que tiene que venir a la cabeza. Pero si el tipo ya de infecciones que cogen son predominantemente víricas, entonces, pues quizás mejor que nos planteemos una fórmula como Micovir, ¿no? Porque aparte de tener también Reishi, también tiene Cordyceps. Y recordad que en la diapositiva anterior os hablé de los efectos antivirales que tiene la cordycepina. Además de los efectos antivirales de los diterpenos de Reishi, ¿no? Entonces, pues, si las infecciones son casi siempre víricas, quizás mejor vamos a apostar por el Micovir. Y en pacientes con infecciones recurrentes, ¿no? Pero que también tienen un cansancio crónico, pues entonces quizás sea mejor recomendar directamente el Cordyceps porque es el que más puede ayudar cuando hay fatiga o en general hay una demanda física elevada. Por eso también sería el hongo ideal para deportistas, porque, a ver, los deportistas ya sabes que tienen una alta carga de entrenamiento, ¿no? Vamos a pasar ahora para los pacientes que se les suele reactivar mucho los herpes, sobre todo para los que afectan los genitales, ¿no? Pues entonces en este caso creo que el de elección sería papilozumib. Estaba pensado específicamente para la mucosa y para la microbiota íntima. Y lo que tiene es una combinación de tres hongos que son muy inmunomoduladores, ¿no? Reishi, Cordyceps y la melena del león. Y esto se combina con micronutrientes como el zinc, el selenio y la vitamina A, C, D3 y E, y es que además me gusta porque ya se complementa con un probiótico, con lactobacilos. En concreto tiene uno de mis favoritos, el lactobacillus rhamnosus. Bueno, con esto lo que vamos a conseguir es cubrir tres cosas a la vez, ¿no? Por un lado, entrenamos el sistema inmune con los beta-glucanos de esos tres hongos. Por otro lado, mejoramos la integridad de la mucosa genital con las vitaminas más importantes para esto, ¿no? Ya sabes que son la vitamina A, la D y el zinc. El zinc también es muy importante no solo para la defensa, sino también para la mucosa. Y además estamos mejorando la microbiota vaginal gracias a este probiótico que os comentaba, que además es que la ventaja que tiene también este probiótico es que permite que haya un pH más ácido, ¿no? Y cuando más ácido sea el ambiente vaginal, pues es un ambiente menos favorecedor para virus como el virus del papiloma humano. Vamos a pasar ahora para los casos en los que los pacientes, pues a lo mejor ya tienen que tomar muchas cápsulas, no quieren tomar más, o tienen disfagia, o bueno, por lo que sea, no quiere o no puede tomar cápsulas. Entonces quizás podemos recurrir a IFAS lentinal. Es un concentrado líquido del principal principio activo inmunomodulador del shiitake. Luego, vamos a pasar a casos especiales, como las embarazadas. Aquí prefiero Biodefense porque está basado tan solo en los polvos ecológicos de los principales hongos con función inmunitaria. Pero aquí lo importante es que no contiene extractos. Que lo que pasa con extractos es que no se han evaluado en embarazadas.
Así que, por si acaso, por seguridad, no utilizarlo, ¿no? Sobre todo que si luego sale algo en el embarazo, que no nos busquen las cosquillas porque al final lo que le estamos dando es lo mismo que si se tomara un hongo liofilizado deshidratado, ¿no? Entonces no, es muy seguro. No es que no sea seguro los extractos, simplemente que como no se ha evaluado su seguridad, pues entonces no, igual que otros suplementos, no se dan a la embarazada ni a la lactante ni ningún suplemento que no se haya evaluado la seguridad para estas condiciones especiales. Y luego pasamos a pediatría, ¿no? Cuando lo que queremos en los niños es mejorar la defensa, pues el suplemento que recomiendo es el jarabe Doctor Immune 5. A ver, por supuesto, se pueden hacer combinaciones si queremos adaptar aún más los tratamientos para condiciones más específicas, pero he querido simplificarlo, ¿no? A una micomonoterapia para que así os sea más fácil de recordar y que tengáis, podéis guardar esta diapositiva, ¿no? A modo de guía rápida. Si alguien quiere la presentación, puede escribir a hola@aristeacademy.com y os paso la presentación. Vamos a pasar ahora a la segunda función. En esta segunda función, vamos a cambiar el foco hacia el eje intestino porque gran parte de los efectos clínicos de la micoterapia no se explican solo por sus efectos por la inmunidad, sino por lo que ocurre en la microbiota y en la mucosa del intestino y en general en el equilibrio entre la inflamación y el estrés oxidativo. No se suele pensar en la micoterapia, ¿no? Para tratar la inflamación sistémica de bajo grado. Ya sabes que es esa que no da fiebre, pero sí que produce cansancio, dolor difuso, incluso niebla mental. Pues aunque no se suele utilizar para esto, ten en cuenta que los hongos también nos pueden ayudar porque nos aportan compuestos que son muy antioxidantes y muy antiinflamatorios. De hecho, ha habido ya varios estudios, ¿no? Que han mostrado que los extractos ricos en betaglucano se comportan como prebióticos. Es decir, llegan al intestino, las bacterias lo utilizan como si fuera un sustrato fermentable, por lo que al final acaban aumentando la diversidad de la microbiota. Sobre todo lo que hace es favorecer el crecimiento de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, ¿vale? Que no solo mejora la barrera del intestino, sino que también lo que hace es bajar la inflamación a nivel local, pero también la inflamación a nivel sistémico, incluso la del cerebro. Además, es que se ha observado en estudios como gracias a los cambios que producen los hongos en la microbiota, se consiguen disminuir los marcadores inflamatorios sistémicos y también los de estrés oxidativo. A ver, esto no es de extrañar, ¿no? Porque, a ver, si permite que haya una mejor función barrera y que haya relativamente menos bacterias productoras de lipopolisacáridos, ahora más adelante voy a hablar de ello, bueno, pues acaban entrando menos cantidad de estos componentes bacterianos que lo que hacen es estimular la secreción de citoquinas que son proinflamatorias. Por ejemplo, el ericio. El ericio ya sabes que es la melena de león. Pues tiene datos interesantes tanto en colitis experimental como en síntomas digestivos en humanos. Y tanto Erigion como las mezclas tipo biointestine tienen un efecto prebiótico bastante claro, porque van a alimentar a ciertas bacterias que son beneficiosas y van a favorecer la regeneración de la mucosa intestinal. Y lo que se ha visto en modelos animales y en estudios clínicos pequeños es que esto puede modular el eje intestino-cerebro y va a tener un impacto en la ansiedad, en el estado de ánimo e incluso en el rendimiento cognitivo. En pacientes como Marta, ¿no? Que están agotados y además tienen clínica digestiva, pues puede venir muy bien los hongos como la melena de león, porque es que estos síntomas son de disbiosis
Aunque en estos casos es muy importante que tengamos en cuenta que la introducción siempre debe ser gradual, porque tenemos que favorecer la tolerancia, ya que precisamente por su efecto prebiótico pues pueden dar al comienzo del tratamiento hasta que el cuerpo se acostumbre, con el cuerpo, el intestino, bueno, pues se va a sentir más flatulencia, se van a sentir que aumentan los gases. Por eso, si ya tenía síntomas previos de flatulencia, hay que empezar tan solo con una cápsula, ¿vale? Y vamos viendo antes de decirle, bueno, la dosis suele ser 2 cápsulas al día, ¿no? Genera de la mayoría de los hongos. Bueno, pues aquí es importante que se comience con una cápsula y fuera de las comidas, ¿no? Eh, Hay que alejarlo, ¿no? Precisamente la toma de alimentos, no solo porque así es más biodisponible, se absorbe mejor, sino sobre todo porque si tú haces, ese paciente hace una comida con mucha fibra o con muchos carbohidratos que son fermentables, si le sumamos los betaglucanos, pues entonces, claro, no lo va a tolerar bien el paciente. Vale, pues he querido poneros este esquema para que podáis ver de manera gráfica cómo muchos de los efectos clínicos que se atribuyen a los hongos medicinales, pues no van a depender de una acción directa sobre nosotros, ¿no? Sino es más bien una acción mediada por la microbiota. Esta imagen realmente es un resumen visual de cómo los polisacáridos de los hongos regulan la composición y la abundancia del ecosistema del intestino y como consecuencia favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta. Aquí en la diapositiva podéis verlos por su acrónimo en inglés SCFA. Estos polisacáridos prácticamente no se digieren en el intestino delgado, por lo que van a llegar al colon prácticamente sin digerir, ¿no? Y ahí es donde van a actuar como sustrato para la microbiota. Y al utilizarla como sustrato, pues la microbiota va a cambiar, ¿no? De modo que va a aumentar las bacterias beneficiosas y se va a reducir la proporción de especies que son potencialmente dañinas. Es decir, el hongo no solo es que estimule la defensa, no, bueno, hemos dicho que no estimula, son monomoduladores, sino que otra función clave es que reequilibran el ecosistema intestinal para favorecer la eubiosis, ¿no? Eubiosis como llamamos a la microbiota saludable. Básicamente, eubiosis es lo contrario de disbiosis, que es cuando la microbiota está alterada. Por eso podríamos decir que los hongos medicinales son eubióticos. En la columna del medio veis el intestino como si fuera un tubo donde se encuentra la microbiota y su metabolito. Algunos beneficiosos, como el ácido graso de cadena corta, pero otros proinflamatorios, como los LPS, son los lipopolisacáridos que yo he nombrado previamente. Cuando lo que predomina es un patrón de microbiota saludable, hemos dicho que se le dice eubiótica, pues lo que va a hacer es que aumente el pool de ácido graso de cadena corta. Cuando digo pool, quiere decir la cantidad, ¿no?, que se produce de estos metabolitos beneficiosos. Pero cuando lo que predomina es un patrón más disbiótico, entonces lo que aumenta es la carga de LPS y por tanto la probabilidad de que haya una señalización inflamatoria. Y a partir de aquí, ¿no? Pues ya la imagen se abre en dos grandes rutas. Una, que es lo que decía, la ruta beneficiosa de los ácidos grasos de cadena corta, que lo que va a hacer es unirse a algunos receptores GPR, que son los ligandos acoplados a proteína G. Estos receptores están presentes tanto en células epiteliales del intestino, ¿no?, como en las células inmunes, como por ejemplo neutrófilos macrófagos. Bueno, y también están en las células dendríticas, ¿no? Y aquí lo importante es que también está en otros tejidos periféricos, ¿no? Por eso estos metabolitos bacterianos se comportan como auténticas moléculas señalizadoras.
Supongo que ahora estaréis preguntando qué tipo de señalización, ¿no? Es la que provocan cuando estos ácidos grasos de cadena corta se unen a estos receptores GPR. Pues básicamente lo que provoca al activar estos receptores son cascadas de señalización intracelular que cambian el modo en el que está funcionando la célula. Cuando se unen es en el propio intestino, la consecuencia más relevante es que favorecen un entorno antiinflamatorio y permiten que haya una barrera más competente. Por ejemplo, en el epitelio pueden promover la integridad de las uniones estrechas y también pueden favorecer la producción de moho. Y esto reduce la permeabilidad. Luego, en paralelo, pues modulan cómo responden las células inmunes que están residiendo en la lámina propia. Y de esta manera permiten disminuir las señales que son proinflamatorias. Además de activar a esos receptores, estos ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, bueno, y también en menor medida el propio nato, también tienen otro segundo mecanismo que es muy importante y es que inhiben las histonas de acetilasas. Esto es importante porque no es que sea un cambio rápido pasajero, sino es que realmente es un cambio en la expresión génica que favorece perfiles que son más tolerogénicos, por lo que va a aumentar la probabilidad de que haya una respuesta inmune más regulada en la mucosa, ya que lo que hace es favorecer que haya más interleucina 10, que os recuerdo que es una citoquina muy antiinflamatoria. Además de favorecer que haya más linfocitos T reguladores, a la vez que ayudan a que haya menos activación crónica tipo NF-κB. Cuando el estímulo, eso sí, cuando es un estímulo de fondo de bajo grado, ¿no? Por eso, gracias a que los lipopolisacáridos del hongo van a mejorar la microbiota y a la vez van a mejorar dos ejes distintos. Uno local, ya que mejora la barrera y reduce la inflamación del intestino. Y el otro sistémico, ¿no? Porque se reduce la entrada de señales proinflamatorias desde el intestino, o nombraban los LPS, y de esta manera va a disminuir la inflamación de bajo grado y también la carga de estrés oxidativo en los tejidos periféricos. Por eso la figura se conecta con marcadores ROS, ¿no? Los ROS son la especie reactiva de oxígeno. MDA, ¿no? Lo habéis escrito en mi la imagen, ¿no? Es, bueno, la abreviatura de malondialdehído, ¿no? El malondialdehído a lo mejor sonará, ¿no? Porque se utiliza como un marcador indirecto de la peroxidación lipídica. Es decir, cuando queremos valorar el daño oxidativo, pues se determina esta molécula. Y luego también, pues también actúa sobre algunas de las enzimas que son más antioxidantes y también sobre ruta metabólica. Por eso el intestino puede ser el origen de señales que luego impactan sobre el hígado, sobre la sensibilidad a la insulina y bueno, y en general la inflamación sistémica. Con lo que he explicado, yo creo que ya se entiende el recuadro que hay debajo a la derecha, ¿no? Donde se listan las condiciones para las que podrían ayudar los hongos mediante la modulación de la microbiota. Ves que en concreto se nombra al síndrome metabólico, también a la inflamación y al cáncer.